A continuación, después de crear la conexión, lo que vamos a hacer es un index para tener un enlace a cada tabla y así poder después mostrar los datos de cada tabla. Entonces, para ello voy a crear un index PHP. Voy a crear un index PHP y a ver si estoy en el sitio que toca. Sí. Voy a crear un index PHP que va a tener una pequeña cabecera HTML, por ejemplo, pruebas MySQL y aquí lo que os he dicho, voy a poner dos simples enlaces que te lleven a cada una de las tablas. Por ejemplo, este enlace me va a llevar a la tabla libros y el siguiente enlace me llevará a la tabla categorías. Entonces, creo cada uno de los dos y ¿qué tengo que poner dentro del href? Pues aquí pondré, por ejemplo, libros.php y aquí pondré categorías.php. ¿Vale? He autocompletado y me lo ha completado en mayúscula y no, prefiero en minúscula. ¿Vale? Entonces aquí tendré dos enlaces a libros y categorías. Lo voy a subir un momento al servidor y cuando estemos aquí, estamos en la conexión y al entrar en el index ya podéis ver que tengo libros y categorías. Cada uno de ellos, si veis a la barra inferior, pone que me lleva a libros y este me llevaría a categorías. Podéis clicar sin problemas, bueno, no, porque no está creado aún el archivo, entonces lo que vamos a hacer es crear los dos archivos para poder acceder a cada uno de ellos. Creo libros PHP y creo también categorías PHP. Y así cada vez que pulse no me dará error de que no encuentra el fichero. Vale. En libros PHP lo que vamos a hacer es mostrar lo que es la tabla libros. Entonces aquí voy a poner tabla libros y luego cambiar el otro en categorías. ¿Cómo puedo hacer para mostrar los datos que hay en la tabla libros? Pues aquí en los apuntes, fijaros que tendríamos que hacer una consulta SQL a la base de datos. Y lo primero que te pone es que tienes que hacer un include de la conexión. ¿Eso qué significa? Pues que si empezamos a hacer algún tipo de consulta a la base de datos con PHP y no hemos puesto la conexión, es decir, si no hacemos la conexión que habíamos creado antes, el PHP, no vamos a poder conectarnos, ¿vale? Tenemos este archivo que ejecuta la conexión y una vez se ejecuta la conexión ya tenemos acceso a ella. Entonces, en libros lo primero que hago es, igual que hice en conexión, de incluir los datos de la conexión, las variables seteadas, aquí simplemente con poner conexión ya ya puedo utilizar esta conexión. Entonces, una vez tengo la conexión, si volvemos a los apuntes, mirar que tenemos que llamar al método query, pero tenemos que llamar al método query con la variable que hemos creado en la conexión. ¿Vale? Nuestra conexión tiene una variable que se llama $conexión, que es el objeto que contiene toda esa conexión. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer ahora es nos creamos una variable nueva, normalmente se llaman las variables SQL, pero podéis poner este nombre el que queráis, pero aquí sí que tenéis que decirle que en nuestra conexión, el objeto que tenemos de conexión, vamos a ejecutar una query. ¿Vale? Este método query es el que tenéis que utilizar para poder ejecutar una consulta a la base de datos.
Y aquí dentro simplemente ponéis ya directamente la consulta que sabéis hacer, select asterisco from la tabla que queremos, que es la tabla libros, en minúscula, ¿eh? En minúscula porque la base de datos la tendréis en minúscula. Ahora me conecto y la veis. Vale. En esta parte de aquí, ahora tú simplemente has creado una consulta. Pero también sería interesante poner un método que te diga que, o sea, que en el que si se produce algún error, poder mostrarlo, ¿vale? Entonces ponemos que si no se puede ejecutar esta consulta, que finalice. Bien, este $SQL lo que contiene es un true o un false, ¿vale? No contiene la tabla, ¿vale? Aquí simplemente se ha ejecutado esta query y lo que se ha hecho es que se ha creado una tabla temporal aquí en esta variable, pero simplemente esto solo es true o false. ¿Y cuándo va a ser true o cuándo va a ser false? Va a ser true cuando hayas podido ejecutar esto, haya libros o no haya libros, ¿vale? Es decir, cuando la sintaxis está correcta. Si yo ahora aquí me equivoco y hago esto y la ejecuto, pues me saltará el error, ¿vale? Pero no es el caso. Y ahora lo que tenéis que hacer es recorrer esta variable $SQL. Tenéis que recorrerla. Se acaba de crear, o sea, esta variable $SQL, lo que habéis hecho es crear un array con todos los datos de la tabla libros. Entonces ahora tenemos que volcarlos al HTML. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro del HTML ya, esta parte del PHP la podéis tener arriba sin problemas, que simplemente se crean estas variables y ahora en el apartado del HTML donde tú quieras que se muestren los datos en forma de tabla, de con divs o lo que queráis, tenéis que abrir PHP y abrís PHP. Vamos a crear aquí vamos a recorrer ese array y entonces lo que hacemos es, creamos una variable nueva, ¿vale? En este caso le llamamos $row, fila, pongo $row porque en todos los tutoriales que podéis encontrar en internet normalmente ponen $rows. Entonces, tenemos que volver a coger ahora la variable que habéis creado aquí. Esta variable es la que contiene toda la query, ¿vale? Entonces, a esta variable que contiene la query vamos a ejecutar el método fetchArray. ¿Vale? FetchArray, ahí, ¿vale? Así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recorrer el array. Vamos a mostrar primero lo que son los datos, ¿vale? Mostraremos los datos. La tabla libros tiene, voy a conectarla. La voy a conectar y ahora veréis que tiene estos campos y de libro, título, autor y de categoría y precio. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros hacéis una consulta de Select Todo from Libros, que es la que hemos hecho nosotros, nos sale una tabla temporal que esto sería lo que hay en $SQL. Esto es lo que hay en $SQL y entonces, como es un array que contiene toda esta información, los arrays, la primera posición del array empieza por 0. ¿Vale? Entonces, si contamos las columnas como el array, esta sería la columna 0, la columna 1, la columna 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, con el fetchArray podemos hacer dos cosas. O ponemos el número de la posición o ponemos directamente el nombre del campo de la base de datos, ¿vale? Yo voy a hacer las dos formas para que lo veáis.
Vale, pues creamos una variable y del libro, ¿a qué va a ser igual y del libro? Pues a $row de 0, ¿vale? $row de 0 o sería igual, esto sería lo mismo que poner $i del libro igual a $row de, entre comillas, porque esto es un array asociativo, entonces lo que tiene dentro es un texto. Aquí es un número y aquí es un texto y los textos van entre comillas, ¿vale? Este ID libro tiene que venir exactamente igual escrito que en la base de datos. La base de datos ID libro en minúscula separado con el guión bajo. Pues podríais ponerlo o de esta manera o de esta de aquí. ¿Vale? Tendríamos también el título, autor y de categoría. ¿Vale? Título, autor, categoría. Bueno, voy a poner ID de categoría porque realmente lo que nos están mostrando es el identificador de la categoría y el precio. Pues en todos estos casos lo que vamos a hacer es asignarle su posición de la tabla que se acaba de generar. ¿Vale? Entonces, este es el 0, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Entonces, hacéis un bucle en el que recorráis todo ese array y mostréis, y creéis las variables, porque estáis creando estas variables que hay a la izquierda del igual y que contienen esos datos que están en la tabla. Ahora simplemente para enseñároslo por pantalla voy a hacer un eco de todas las variables, ¿vale? Todas las variables de las que se están mostrando, pero las voy a separar, las voy a poner en fila y de libro, las voy a separar un poquito con un guión y luego entre una iteración y la otra las voy a separar con un salto de línea. Título. Aquí es el autor. Aquí va el ID de categoría. Y aquí va el precio. ¿Vale? Punto y coma. O bueno, aquí podemos continuar, pero en vez de poner un guión, lo que voy a hacer es hacer un salto de línea y así en la siguiente iteración bajar a la línea. ¿Vale? Voy a ejecutar. Si no hay ningún error de sintaxis, funcionará bien. Vale, pues pasamos el index y los libros. Y en este caso de aquí, a ver, en index tenemos los libros y las categorías, los libros me lleva a la tabla libros y hay un error de sintaxis. Vale, vamos a ver dónde puede estar, tabla libros, tenemos aquí esto, normalmente va a ser un punto y coma, una llave que falta abrir, cerrar. Vale, fijaros que los errores en PHP van a ser de ese estilo. Bien, el error está aquí, que al copiar cada vez este grupo de concatenaciones, al final, este punto de aquí, pues está esperando concatenar con algo más y no debe. ¿Vale? Fijaros que en PHP los errores son inapreciables en este sentido y tenéis que ir con mucho cuidado y encontrarlos cuesta un poquito, ¿vale? Vale, ya también os comentaré cómo arreglar este error de la codificación UTF-8, pero lo importante ahora es que veáis que, mira, que sí que sale cada una de las filas del libro, de la tabla libros. Vale, a continuación lo que podéis hacer es
esto en vez de crearlo todo dentro de un eco, es ponerlo dentro de una tabla, ¿vale? Tendríais que crear aquí arriba el atributo, la etiqueta table, ¿vale? Y cerrarla al final. Aquí no, ¿vale? Tendríais que cerrarla en esta parte de aquí. Antes de todo lo del, antes de este while, tendríais que crear la primera fila con los nombres de las los nombres de cada una de las columnas, ¿vale? Aquí podríamos poner, aquí sí que se pueden poner ya mayúsculas y todo lo que queráis, porque esto es código estático, ¿vale? Pues este sería el libro, luego tendríamos el título, ¿vale? Y lo demás que tengas aquí, título, ¿vale? Tendrías que acabar poniendo, continuar escribiendo una columna por cada uno de los campos que tienes aquí. Y dentro del while lo que tenéis que hacer es, para escribir HTML, tenéis, bueno, esta línea de aquí os la voy a dejar ahora, pero imaginaros que no está, la puedo comentar, ¿vale? Aquí lo que tenéis que hacer es, en vez de hacer un eco y escribir todo el HTML dentro del eco, como va a haber mucho HTML, lo que tenéis que hacer es cerráis PHP, ¿vale? Y lo volvéis a abrir porque aquí tenéis, esta llave es PHP, entonces tenéis que abrirla, ¿vale? Para que continúe con esta llave. Y entre estas dos etiquetas de cierre, porque este es este bloque y este es esta llave, simplemente esta llave, lo que tenéis que hacer ahora es aquí en este hueco de aquí, ir poniendo cada una de las filas que se van a ir generando. ¿Vale? Se genera una fila con una de las columnas, ¿vale? Todo lo tenéis que escribir dentro de los TDs. Vale, entonces, en la primera fila, como hemos visto aquí, tendréis que poner el identificador, el título, el autor, la categoría y el precio. Vale, pues entonces aquí vendríamos y ahora tenéis que poner PHP aquí dentro de este TD. Por lo tanto, volvemos a abrir PHP. ¿Y cómo se muestra por pantalla una variable? Con eco, ¿vale? Hacéis un eco, dólar y de libro, punto y coma, ¿vale? Hacéis una fila que contiene el ID del libro. Lo siguiente que contiene, que es el título, ¿vale? Pues lo mismo, podéis, toda esta línea de aquí, la replicáis, pero en vez de ID del libro es título, ¿vale? Y así con autor y de categoría, precio, ¿vale? Fijaros que yo aquí solo he puesto y de libro y título. Y aquí dentro en el contenido os he puesto lo mismo, y de libro y título. No he acabado de ponerlo todo, pero aún así funcionaría esto, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es fijaros mucho, mucho en lo de el bloque para que sea todo PHP, el bloque que es HTML con trocitos de PHP y el bloque que necesita esta llave para cerrar. Voy a cargar el archivo libros y aquí, como he comentado todo este bloque, a ver que no ha subido, ¿vale? Ya me sale el ID libro con el título. Y esto yo lo tenía comentado, vale, sí. Solo me sale el ID libro y el título, ya en formato tabla. Faltaría que aquí se mostrara la autora, la categoría y el precio. Para verlo mejor, tendríais que poner por lo menos en table que sea border, que era un OPX. Vamos a poner a ver si así por lo menos me coge, aunque sea el borde. No sé si lo he guardado. Sí. Vale, que por lo menos me coja algo de
¿vale? Y así se ve mejor, ¿vale? Todo esto está sin formatear ni nada, es decir, aquí faltan cositas, ¿vale? Pues en el próximo vídeo, con este vídeo de aquí, lo que tenéis que intentar hacer es exactamente lo mismo, o sea, acabar este bloque de aquí con el autor, el ID de categoría, el precio, es decir, tenéis que replicar estas líneas de aquí, pero con las variables correspondientes. Igualmente, los nombres de los campos, aquí solo he puesto dos, pero os falta el autor, ID de categoría y el precio, para que salga completa la tabla. También, una vez creado todo este archivo de libros, lo que tendríais que hacer en categorías es exactamente lo mismo. Es lo mismo, pero con su tabla. ¿Vale? En categorías, ¿qué tendríais que hacer? Pues empezáis la conexión, igual, hacéis la consulta de la tabla categorías, aquí sería tabla categorías, tenéis una tabla con dos campos, porque la tabla categoría solo tiene ID de categoría y categoría. Tendríais que recorrer la consulta de nuevo y recogiendo sus dos variables, ID de categoría y categoría. Esta misma fila con sus variables, cerrando el PHP y la tabla. Y así tendríais la tabla libros por un lado y la tabla categorías ya por el otro. ¿Vale? Y de esta manera habéis creado una conexión, o sea, habéis creado una conexión y habéis hecho dos enlaces, uno para cada tabla, en el que en el enlace de libros se va a mostrar todo lo de libros que se hace de esta forma y en categorías se van a mostrar las categorías. En los apuntes tenéis un poquito de información, tenéis el fecharray, ¿vale? De la forma, de todas las formas posibles. Tenéis mostrando el nombre del campo de la base de datos que se tiene que llamar exactamente igual que en la base de datos. En esta forma de aquí tendríais la posición del campo en la base de datos. Y tenéis una última forma que tendríais que añadir aquí el object, ¿vale? Este no está diferente, ¿vale? Tendríais while $fila MySQL y _fecha y tal. Fijaros que es diferente a la forma de programar estas de aquí. Y entonces aquí directamente sacaríais el objeto de esta variable. ¿Vale? Apuntaríais al campo ID y al campo nombre. Importante es cerrar la conexión siempre. Cuando terminéis de mostrar los datos, que sería este caso de aquí, pues si queréis aprovechando este cierre de PHP, antes de cerrarlo del todo, si no vais a poner nada más, pues ¿cómo cerraríais una conexión? Pues en la variable que contiene la conexión, que se llama $conexión, ejecutáis el método close y ya está. Y ya habéis cerrado la conexión. Cerrar la conexión es importante, ¿eh? Lo tenéis que hacer siempre.